Bueno, antes de darle el lugar a nuestra querida moderadora, la licenciada Blanquita Reguero, pues vamos a nada más agradecer a quienes nos han hecho posible hacer este conversatorio y el poder grabarlo y ponerlo después, posteriormente en línea, para los que no tuvieron, como ustedes, la fortuna de acompañarnos presencialmente. Bueno, quiero comentarles que este conversatorio, como el del día 20, han sido organizados por un grupo de profesores, tanto del sistema abierto como del sistema presencial. Escolarizados somos ambos, mal usan el término para referirse al presencial. Bueno, pues los profesores nos reunimos desde hace 10 años en un seminario de Historia y Filosofía de la Psicología, en donde tratamos, además de revisar programas, temas, en fin, cuestiones de interés para la disciplina, también de organizar actividades como esta. Entonces, tenemos el apoyo, afortunadamente, de la División del Sistema de Universidad Abierta, del área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, que en la figura de la doctora Livia Sánchez hemos tenido muchísimo apoyo, el proyecto PAPIT IN 400319, y bueno, por supuesto el área de publicaciones y Jorge Gold, que nos hace las grabaciones y las edita. Entonces, pues vamos a dar paso a iniciar este conversatorio. Solo les comento que el conversatorio tiene esa función de intercambio con ustedes, para que puedan pensar y formular preguntas que pueden ser más específicas o más generales, pero que nos interesa mucho poder darles nuestros distintos puntos de vista. Bueno, dicho lo cual, adelante. Perdón, gracias, estamos muy contentos por su presencia en el auditorio, les agradecemos de antemano. Como la doctora Soraya lo comenta, esto es un conversatorio y es súper importante lo que ustedes nos pregunten aquí a la mesa, y realmente se va a nutrir con sus preguntas y con las respuestas de mis compañeros. Voy a hacer una breve semblanza de mis compañeros que nos hacen favor el día de hoy de acompañarnos aquí en la mesa. Muchos de ustedes los conocen, pero sin embargo voy a leer algo muy muy pequeñito de cada uno de ellos. Esto no quiere decir que sea su currículum en general, sino es algo muy resumido de nuestros compañeros. Tengo a mi izquierda a la maestra Nuri Doménez Torrens. La maestra Doménez realizó la maestría en Psicología General Experimental, tiene 40 años de docencia aquí en la facultad y es profesor asociado C tiempo completo. Fue jefa del departamento de lo que en aquel momento se llamaba Psicología Experimental en 1999. Y es profesora también del sistema de universidad abierto y también de presencial en las materias de ACA, que ustedes sí saben qué quieren decir las siglas, a mí me cuesta mucho trabajo. Aprendizaje y conducta adaptativa, siempre se me olvida, ACA 1, 2 y 3. Imparte, como ya lo comentó la doctora Soraya, pues las materias de filosofía de la psicología, historia de la psicología, que como ella lo dice, tenemos un seminario desde hace 10 años al cual pertenecemos los 4 que estamos aquí en la mesa y otros profesores. Ha dado introducción y da introducción a la metodología de la investigación y transdisciplina, esta materia que es de contexto. Sus referencias e investigación se encuentran en la psicología de género y también en psicología de deporte y en educación abierta y a distancia, lo que ahora nosotros conocemos como TICS. Yo quiero dar un agradecimiento a la maestra Doménez, porque si yo sé algo de computadora, no fui buena alumna de ella, pero si sé algo de estas cosas, ella me las enseñó. Y actualmente es nuestra consejera representante técnica ante el Consejo Técnico de la Facultad, en este momento por el sistema de universidad abierta. Ella es la maestra Nuri Doménez. Gracias. También nos acompaña la doctora Soraya Monroy Nash. Ella es profesora titular C de tiempo completo de nuestra facultad aquí en la UNAM. Tiene el PRI-D, que son estos sistemas de estímulos de la UNAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Y realizó una maestría en la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil y un doctorado con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y tiene
una investigación que no sé pronunciar porque saben ustedes que soy bien burra para el inglés, pero obviamente en historia de la ciencia en la Universidad de Boston. Esto es súper importante, pero ya ven que yo soy media tontona. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales y desde el 2003 ha sido responsable del proyecto PAPIT, con sede en la Facultad de Psicología, y tuvo el reconocimiento que se otorga a las mujeres cada año, el día 8 de marzo, del Sor Juana Inés de la Cruz en el 2008. Ella es la doctora Soraya Monroy. El maestro Jorge Orlando Molina Áviles es licenciado en Psicología por lo que era el entonces Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestro en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM y también es especialista en terapias breves por el Instituto Mexicano de Terapias Breves. Es profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología y ha impartido diversas asignaturas en la licenciatura y en la maestría de nuestra facultad. También ha sido consejero técnico y miembro de las comisiones dictaminadoras y de la comisión evaluadora del PRIDE, de la COAED, de la UNAM. Ha sido presidente del Colegio Nacional de Psicólogos y vicepresidente de la Academia Mexicana de Profesores de Enseñanza Abierta y a Distancia. Y es uno de los pioneros en los trabajos de historia y filosofía de la psicología aquí en la UNAM. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre el tema y ha presentado ponencias sobre historia y filosofía, tanto en congresos nacionales como internacionales, y ha desarrollado líneas de investigación sobre epistemología de la psicología e historia de la psicología. Y actualmente es nuestro jefe de SUA, es decir, de la doctora Soraya, mío y de la maestra Nuri. Démosle un aplauso, por favor, al maestro. La maestra Blanca Reguero, que de filosofía sabe un rato larguísimo, tiene un amplio currículum, no viene nada más de moderadora, bueno, viene de moderadora aquí, pero la verdad es que sí, yo sí la sé de lógica, lo sé por ti, porque ella sí tiene la carrera y toda la experiencia, y es justo que se diga. Gracias, Nuri, gracias. Bueno, desde el semestre pasado nos dimos cuenta en el seminario, y la doctora Monroy hizo énfasis de que en lugar de hacer una mesa así como acartonada con ponencias, era mucho mejor que fuera, como lo dice el programa, un conversatorio de filosofía. ¿Para qué? Recuerden que cada semestre este seminario, a través del buen manejo, de la dirección de la doctora Soraya, porque ella es la que literalmente nos induce y nos dirige, se hace una mesa en el auditorio cada semestre, y este semestre, por ser un semestre par, nos toca ver filosofía de la psicología. Todo lo que no les decimos en la clase, entonces ahora sí, pregúntenos en este conversatorio para que mis compañeros puedan responder. Esa es la idea del conversatorio, que ustedes hagan preguntas. De la mesa que se hizo hace 8 días surgieron algunas preguntas de los grupos de los profesores de la mañana, pero nos gustaría que, si ustedes tienen en este momento alguna, se hiciera, y si no, podemos empezar con unas de las que están aquí y posteriormente ya les daríamos la palabra a ustedes. No sé si alguien de ustedes quiere hacer una o empezamos con las que tenemos. Compañeros, compañeras. En lo que se van animando, no sé, a mí alguien me mandó una, me voy a permitir leerla, no sé si el compañero está aquí presente, y la pregunta es: ¿de qué manera la filosofía sigue siendo la base de la psicología? Esa es una de las preguntas que a mí me hizo un compañero a través de un correo que me envió. Entonces yo le dije que me gustaría mucho que estuviera aquí presente en el auditorio, no sé si está. Tenemos otra que dice: ¿a qué se refiere con los paradigmas aplicados a la psicología? Esta es la primera que tenemos, pero no sé si ustedes ya se animaron y podemos empezar con alguna de ustedes, o que mis compañeros contesten alguna de estas. ¿Sí? ¿Alguien levanta su manita? ¿Alguien? Les va a dar material para preguntar. Sí. ¿Y qué es la primera? ¿Quieren contestar? Sí. ¿A qué se refiere con los paradigmas aplicados a la psicología, compañeros?
Si quieren, empiezo con algunas provocaciones, no solo con la pregunta, sino yo también ante el tema general, que es de qué manera la filosofía sigue siendo la base de la psicología. Pues hice dos preguntas o traté de hacer comentarios queriendo responder a esta pregunta. Hay muchas razones, pero yo voy a hablar de dos rápidamente, tratando de generar esta conversación. La primera se referiría a si la filosofía es efectivamente amor al conocimiento, si las ciencias particulares se fueron desprendiendo de la filosofía. Así, las ciencias particulares en general tienen una base filosófica, pero más específicamente las teorías científicas tienen una base filosófica. Y todavía más específicamente, las teorías o las tradiciones psicológicas tienen una base filosófica. Es conocer cuál es la base filosófica de las tradiciones psicológicas. Creo que es muy importante, que no podemos conocer a fondo una tradición psicológica si no conocemos sus bases filosóficas. No podemos entender, por ejemplo, al conductismo si no sabemos qué es el pragmatismo, cómo el positivismo puede haber influido o no, qué tipo de positivismo influyó sobre el conductismo, por qué el psicoanálisis tiene las características que tiene, si la fenomenología, si la hermenéutica influyen en el psicoanálisis. Si a algunos filósofos les preguntáramos si el psicoanálisis es una ciencia o no, filósofos como Bachelard, como Foucault, ¿qué nos contestarían? Es una ciencia, sobre todo, ¿por qué? ¿Cuál es la base filosófica del psicoanálisis, por ejemplo? O de cualquiera, agarramos una tradición, la tradición cognitiva, Piaget, Vygotsky, el procesamiento de información. ¿Cuál es la base que está atrás de Piaget? ¿Por qué Piaget nos habla de estructuras mentales, de operaciones mentales? ¿Qué filosofía está atrás de esto? Podemos hablar de racionalismo. ¿Qué es el racionalismo? ¿Qué tanto explica esto o no? Vygotsky, que nos dice que el objeto de estudio de la psicología es la conciencia, pero nos dicen que es un materialista dialéctico y el objeto de estudio es la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo estudiamos esto? ¿Cómo analizamos esto? O el procesamiento de información más empirista, más positivista, ¿en qué se basa? Y así podemos ir viendo nuestras diferentes teorías psicológicas, en qué están apoyadas y por qué tienen las características que tienen. Entonces, la primera razón por la cual yo diría que la filosofía sigue siendo una de las bases, o la base importante de la psicología, es porque todas las teorías científicas, y especialmente las psicológicas, tienen una base filosófica. Y conocer su base va a ser un requisito importante para conocer a profundidad esa tradición psicológica. Esta sería la primera razón. La segunda que yo quisiera señalar y enfatizar tiene que ver con la filosofía. Como alguien ha dicho, no se trata de aprender filosofía, sino aprender a filosofar. ¿Y qué quiere decir esto? Aprender a cuestionar, aprender a criticar, es estar alertas a lo que se nos dice, ¿verdad? Generar controversias. La ciencia en general, la filosofía en particular, la docencia, progresa cuando hay controversia. Alumnos, profesores, una controversia argumentada, aprender a argumentar y a respetar. Unas confrontaciones, unas controversias, por ejemplo, entre profesores, argumentadas y respetuosas, y entre profesores y alumnos. Esto es parte de aprender a filosofar. No nada más aprender de memoria una teoría y repetirla. ¿Por qué esa teoría dice esto? Estoy en contra de esta posición teórica tuya. ¿Por qué un método? ¿Por qué, por ejemplo, en historia de la psicología hablamos de que hay una visión lineal de la historia de la psicología, acumulativa y una no acumulativa? Nosotros estamos por la no acumulativa, en general. Pero entonces hay varios métodos, y cuando nos apoyamos en nuestra concepción,
de tradición científica, de tradición psicológica que nos ampliamos en Larry y Laudan, hablamos de que él acepta varios métodos, con una tradición psicológica hay varias teorías y varios métodos. ¿Cuáles son estos métodos? ¿Qué tiene que tener un método para que lo acepte la ciencia? ¿Hay un solo método o hay varios? ¿Cuáles son estos? ¿Quién define? ¿Quién critica? ¿Quién decide qué es científico y qué no? ¿Y quién decide quién es el decididor? Tú estás autorizado para decir qué es científico y qué no. Todo esto es parte de la filosofía. Entonces sigue siendo la base, por eso la filosofía sigue siendo tan importante. Eso. ¿Sí? Bueno, a ver, justamente veo que Jorge nos lleva a uno de los propósitos que tiene esta asignatura de filosofía y la psicología y a este campo que lo vemos muy relacionado con la historia de la psicología. O sea, de hecho, pensamos que la historia nos abre esa introducción a ver por qué razones tenemos una psicología diversa, no tenemos una psicología con un solo paradigma, hablando de esta pregunta en relación a los paradigmas en psicología, no tenemos una disciplina con una sola manera de explicar las cosas, tenemos una psicología diversa y pensamos que la historia de la psicología nos debe dar esa posibilidad de comprender por qué esta diversidad, por qué la heterogeneidad de objetos y de métodos bajo cierta organización que en este plan de estudios nosotros propusimos que fuera por tradiciones justamente, ¿no? Como lo viene explicando Jorge. Pero además nosotros hemos pensado que ya en el cuarto semestre ya han llevado ustedes estas tradiciones en sus contenidos psicológicos y que es el momento de reflexionar. Una de las razones por que le pusimos filosofía de la psicología para qué es que lamentablemente sabemos que hay profesores que imparten la asignatura, seguramente los alumnos no están aquí, o muy probablemente, pero a lo mejor ven el video y que profesores que les dicen que la filosofía de la psicología no sirve para nada. Entonces nosotros pensamos que sí hay que hablar de un para qué, porque no es solo una cuestión de utilidad, pero sí una cuestión de formación profesional. En la medida en que todo lo que nos dijo Jorge estamos de acuerdo, ¿no? Y que además la filosofía de la psicología, en la parte que por ejemplo tocamos en relación a la filosofía de la ciencia, les permita tener ciertos criterios y reflexionar, como nos lo menciona también Jorge, acerca de estos criterios de qué es la ciencia. La filosofía de la ciencia contemporánea no tiene una visión nada más, hay también diferentes posiciones, a veces incluso dentro de una misma línea los filósofos de la ciencia pueden tener diferencias y lo que nos interesa no es abrumarlos ni volverlos filósofos de la ciencia, pero mostrarles que hay diferentes criterios y que estos les permiten a ustedes también entender la diversidad de la psicología dentro de una idea de psicología científica, no de un conjunto de cosas que puedan ser lo que sea, porque tampoco pensamos y en la facultad nos enseña lo que sea. Se enseñan concepciones y tradiciones que están dentro de una forma de hacer ciencia o formas de hacer ciencia, ¿no? Entonces en este semestre pensamos que ustedes ya tienen elementos de las diferentes tradiciones, cognitiva, que llaman adaptación y, ¿cómo es, Nuri? Ayúdanos. No, aprendizaje y conducta adaptativa, que en realidad, bueno, es la tradición conductista, pero quienes la imparten lo quieren denominar así. La psicodinámica, la psicosocial, la psicobiológica, y que dentro de esa diversidad ustedes tengan elementos para esa reflexión acerca de por qué sería cada una de ellas o si serían científicas. Entonces, traer esas controversias nos parece muy importante con criterios, no con discusiones donde el que tiene más saliva a tragar, no, sino que tenga mejores argumentos, el que sea más convincente, y entonces tratamos de que lean algunos textos que les permitan tener estos argumentos. No esperamos que los alumnos piensen todos de la misma manera. Dentro de su propia formación probablemente se han ido haciendo, digamos, o favoreciendo ciertas concepciones o ciertas
perspectivas, bueno, que tengan los argumentos para poder decidir acerca de el peso científico, el poder explicativo de las concepciones con las que están trabajando. Eso nos parece fundamental. Ya lo dijeron todo. Ya vamos. La filosofía no nada más está en la psicología, está en todas las disciplinas que se estudian en todos lados. Y bueno, esa filosofía a mí se me hace como una especie de inspiración para cada una de las tendencias, sobre todo hablando de psicología. ¿Qué es lo que subyace a lo que yo quiero hacer con mi objeto de estudio? Mi objeto de estudio es el humano, pero del humano puede haber muchas partes. Puede haber la mente, puede haber... Para que sea un poco diferente a lo que dijeron, y para centrarme en algo muy importante que dijiste, Soraya, es filosofía de la psicología. O sea, no quisimos remontarnos, o los que planearon la materia, no quisieron remontarse a todo lo que es la filosofía, porque eso ya lo vieron en preparatoria. ¿Qué sirve para la psicología? Es como Newton, que decía que viajaba sobre hombros de gigantes. ¿Por qué? Porque tenía antecedentes de muchos científicos que lo fueron nutriendo. Eso hace la filosofía para la psicología. Va nutriendo y da dando objetivos de estudio. Por eso es que, bueno, en todas las ciencias humanas, humanísticas, hay muchos caminos para llegar, a lo mejor no al mismo objetivo, pero a partes del mismo objetivo. Aquí en psicología tenemos muchos caminos. Yo dando la materia de historia y de filosofía, que para mí era muy nuevo, yo soy más del área experimental, pero desde que me adentré hace unos años que me invitaron a estas materias, me siento una suerte de orientador vocacional. ¿Por qué? Porque les vamos a dar todo lo que hay en psicología desde el punto de vista histórico en aquella materia, y aquí desde el punto de vista filosófico. Parecería ser que todas esas tendencias positivistas niegan la filosofía y están inspiradísimas en tendencias filosóficas que seguramente les han explicado sus maestros. Es bien importante entender esos terminajos como ontología, epistemología, porque nos van directamente en cada una de las áreas que se eligen, o de las tradiciones. ¿Por qué se llaman tradiciones? Esto es también inspirado por una visión educativa que tuvo una filosofía particular. Yo creo que, bueno, a mí me interesó de estas preguntas el hablar del paradigma, que ya lo haremos, pero para redondear un poco la importancia de la filosofía en la psicología, el paradigma es lo que hace a las diferentes tradiciones. Muchas las aglutina, pero es por ahí, y bueno, pues tenemos que entender a qué se refiere con paradigma. Es lo que hace a las concepciones de diferente tipo, tanto políticas como sociales. Bueno, casi todo es social, así como conducta adaptativa, que es a lo que aspiramos. Pero hasta en la política hay diferentes paradigmas y son los que guían a cada una de las tradiciones. Entonces, esa filosofía nos permite saber qué es lo que queremos hacer, con qué objeto de estudio, o qué partes de nuestro objeto de estudio, y cómo lo vamos a realizar. Que creo que ya lo dije, cómo lo vamos a hacer. Gracias. No sé si ahora sí se anime a alguien a hacernos alguna pregunta. Sí, nos gustaría que participaran. Si tienen alguna pregunta. Si no, podemos ver esta pregunta. Dice así: ¿a qué se refiere con los paradigmas aplicados a la psicología? No sé quién quiere empezar, si quiere Jorge, Soraya. Porque estamos en el orden. ¿En el orden? Ah, perdón. Para que no se aburran tanto. Que no se aburran tanto. Bueno, el que introdujo el concepto, ya la filosofía, la historia de la ciencia, que luego se pone de moda y se usa para todo, los cambios de paradigma, porque lo introdujo realmente en la filosofía y la historia de la ciencia fue pues básicamente un historiador de la ciencia, Thomas Kuhn, que él nos explica que cuando
la comunidad científica, cuando los científicos se ponen de acuerdo, cuando están de acuerdo con la misma explicación sobre un fenómeno, se dice que hay un paradigma. Cuando empiezan a darse explicaciones acerca de un fenómeno, pero hay varias explicaciones, se está en una etapa, como diría, preparadigmática. Pero llega el momento en que una de esas explicaciones demuestra ser mejor que las otras, con varios criterios, y esa se acepta. Y entonces ya se crea un paradigma que también le llama la ciencia normal. En esta época todos están de acuerdo. Por ejemplo, habían explicaciones de cómo se transmite la luz, o el clásico cambio de paradigmas. El paradigma de Ptolomeo, la Tierra es plana, es el centro del universo. El Sol gira alrededor de la Tierra. Es una explicación. Y luego Ptolomeo hizo una revolución científica, contradijo y dijo, no es cierto nada de esto. ¿Sí? La Tierra no es plana, no es el centro del universo, el Sol no gira alrededor de la Tierra gira alrededor del Sol y se gira sobre su propio eje. Además, esto, y en el momento en que todos lo fueron aceptando, se fue construyendo un paradigma. Ahora, en cuanto a la pregunta cómo va la psicología, en muchas de las ciencias hay explicaciones que aceptan toda esa comunidad. Hay cosas que todos los físicos aceptan. Los cuerpos más pesados que el aire tienden a ir al centro de la Tierra. Si eres físico chino, japonés, coreano, de la Ibero, de la Metro, de la Nacional, los cuerpos más pesados que el aire tienden a ir al centro de la Tierra. Es una explicación paradigmática. En psicología no pasa eso. En psicología, del mismo hecho, hay varias explicaciones. ¿Sí? Si nos preguntamos por qué un niño de cierta edad quiere acercarse y se mete entre sus padres, en la noche se va a la cama de sus papás, se mete en medio y patea a su papá, y lo quiere alejar y bajar de la cama a patadas, ¿sí? Y alguien diría, es que tiene un complejo de Edipo. Y otro diría, el complejo de Edipo no es cierto, es que la mamá lo refuerza y es la que le da de comer, y a Yetano es que el concepto de los morales se le formó, y habría varias explicaciones del mismo hecho. Allá no hay paradigma. Y según algunos, ni habrá. O sea, en las ciencias sociales y en algunas disciplinas como la psicología, comparten y conviven diferentes explicaciones. No hay una explicación que acepte toda la comunidad. En este caso, todos los psicólogos aceptan la misma explicación. Entonces, esto pues podemos darle muchas explicaciones. Si quieren después damos algunas de lo joven de la ciencia, lo complejo de la ciencia, lo involucrados que estamos. Hay muchas explicaciones posibles, pero ese es el estado del arte, que hasta donde yo entiendo. Yo retomo también un poco algunas cosas dichas por Jorge y por Nuri. Efectivamente ustedes podrían preguntarse, bueno, pues si paradigma es una noción para la filosofía y la ciencia que fue muy importante, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, pues ¿por qué no organizamos por paradigmas y no por tradiciones? Y es justamente por esto que explica Jorge, hay un sentido de paradigma como algo ejemplar casi, ¿no? Algo que se acepta, en fin, pero en el caso específico de la filosofía y la ciencia, a partir de Kuhn tuvo un significado muy particular, y era el que la ciencia normal tenía un paradigma. Entonces, para la psicología no es una manera adecuada, digamos, de pensarse, porque siempre además desde que surgió la psicología estamos con esta situación de que si es ciencia, si no es ciencia, para muchos no somos una ciencia, nosotros hemos tenido que construir toda una reflexión, toda una serie de afianzamientos, ¿no? para decir, no, sí, nosotros también somos y podemos, en fin. Entonces ha sido una historia larga en ese sentido, y el término de paradigma en un sentido nos da esta visión como de modelo de algo que teóricamente
es muy fuerte, pero nosotros tenemos esta diversidad y como dice Jorge, pues más bien caemos en algo que desde esta visión se consideraría preparadigmático y probablemente mantendremos esta condición. Por eso creo que preferimos en buena medida otra manera de agrupar nuestras concepciones teóricas que nuestros, digamos, distintos desarrollos en psicología, que es la de tradiciones, que nos agrupaba de una manera más, en fin, coherente para el desarrollo histórico de la disciplina. Entonces creo que eso por un lado es importante. Y por eso también las nociones que hablaba Nuri de epistemología, de ontología, que aterrizadas se refieren a la manera en la que se conoce dentro de una cierta concepción psicológica. La ontología tiene que ver con cuál es la naturaleza de ese objeto de estudio y justamente ambas se relacionan en la medida en que el objeto que yo defino como parte o propio de mi explicación psicológica desde esta visión, desde esta teoría, pues lo voy a estudiar de una manera, lo voy a conocer de una cierta manera. Ahí hablamos de estos empirismo, racionalismo, en fin, muchas veces ambas concepciones están presentes en quién domina, quién no, en fin, a qué nos referimos, si somos realistas, si no lo somos, en cuanto al conocimiento de ese objeto. Y por otra parte eso tendrá también que ver con la metodología que se sigue, que esa metodología tiene que ver con la naturaleza del objeto, con la manera en la que pensamos que podemos conocer ese objeto y por lo tanto cómo vamos a investigar ese objeto y los resultados que podemos obtener. Todo esto ustedes por un lado lo han ido estudiando, pero nosotros desde la filosofía de la psicología queremos que tengan esta reflexión que les permita decir, bueno, pues la ciencia efectivamente opera de estas maneras y estos campos sí son o no son, que puedan reflexionarlo, cuestionarlo, criticarlo, ponerlo en controversias, ver las controversias que otros autores han tenido, que es parte de los materiales que tratamos de proporcionarles, y que ustedes mismos puedan finalmente argumentar las opciones, las decisiones y los criterios con los que deciden pues seguir hacia una vida profesional, lo cual les viene sucediendo ya, empiezan y tienen un pie dentro de eso en el 5º semestre, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? El paradigma en realidad no es una creencia, es una convención entre mucha gente. Y bueno, etimológicamente la palabra significa modelo. ¿Y qué es un modelo? Es un extracto de muchas características que hacen a esa parte. Esto es, nosotros tenemos modelos en psicología, dos que se me ocurren es el paradigma estímulo-respuesta, que sería el del conductista, en donde entra un estímulo será una respuesta. Bueno, se va a la triple relación de contingencia, ¿verdad? Pero sigue siendo un modelo y es un paradigma. ¿Por qué? Porque es una convención. Sí, porque también se va aumentando a ese paradigma estímulo-respuesta y ahora con reforzamiento y ahora con X. Con cosas que hasta nos llevan al contexto, ¿no? Pero bueno, que es más cognoscitivo, pero que sucede de esta manera. Y pero a lo mejor es motivo de una siguiente pregunta que parece que va a elegir la moderadora, que también nos va a poner. Pero bueno, este es un paradigma estímulo-respuesta. Otro paradigma es el cognoscitivo, que es el estímulo-respuesta, pero con una O en medio, que quiere decir el organismo. ¿Qué pasa dentro del organismo? Hay memoria, hay pensamiento, hay una serie de variables que algunos les llaman intervinientes que hacen que demos la respuesta, y esto cambia el paradigma del conductista al cognoscitivo. Y esto es una convención. Se pusieron de acuerdo mucha gente después del esquema que nos dio Jorge, afortunadamente, de Kuhn, en donde habla de la ciencia. Y es que a partir del Círculo de Viena, pues empiezan a deliberar qué sí es y qué no es ciencia, qué sí se puede considerar dentro de ese paradigma que da Kuhn, que realmente habla del paradigma haciendo un paradigma, si se puede decir de esta manera, de lo que es la ciencia, y de ahí se desprende la idea de qué puedo hacer yo con mi visión, mi trayectoria hacia mi objeto de estudio, y eso sería
lo que se denomina paradigma. En psicología tenemos muchos, desde el estructuralismo hasta, bueno, el cognoscitivismo, el neoconductismo, a lo mejor hay neocognitivismo también, en el momento en que se hablaba del procesamiento humano de información y estas cosas, pero entra dentro de una concepción hecha por toda una comunidad que además la ha venido trabajando y pensando. Ustedes lo que tienen es la oportunidad de reflexionar con cada una de las partes y investigar cada una de las partes que les queden confusas, porque ustedes van a elegir finalmente un paradigma. Hablan mucho de ser ecléctico. Yo creo que ya en el campo profesional, si hacemos eclecticismo, es decir, usarlos todos, a veces no resolvemos problemas. Tal vez es necesario centrarse en uno y que le coquetea al otro, como el cognitivo conductual, pero nada más le coquetea, pero es conocerlos. Yo creo que una cuestión que se tiene que tomar muy en cuenta es conocer todos los paradigmas que existen para poder criticarlos o decir yo de aquí no soy. Ahora, una cosa que les quería decir es cómo se echa abajo un paradigma. Ustedes tienen un texto que seguramente les dieron sus maestros, de Gedan Pecker, en donde hace mucho hincapié en que los paradigmas es muy difícil reducirlos a la nada. De hecho, Jorge decía, ¿quién me puede decir lo que es científico y lo que no es científico? ¿Quién es el autorizado? Entonces siguen la línea muchos paradigmas. Si la historia de la psicología no es lineal, sino que es como las computadoras, ¿no? En paralelo, podemos estar jugando con nuestro chat y haciendo otra cosa, y la computadora está prendida, así está prendida la psicología. Siguen todos esos hitos de la psicología y siguen vigentes los paradigmas, porque es difícil echarlos por tierra. Ha sido difícil echarlos por tierra en la física, que es más exacta. Es muy difícil o más difícil echarlos por tierra en la psicología, más que en cosas ya que se pueden comprobar cuando hay un buen telescopio y ver que la Tierra no estaba quieta viendo cómo pasaba el sol, ¿verdad? Entonces es difícil y hay que tener en cuenta que existen, que siguen existiendo, y yo los conmino a que los conozcan todos para poder decir por aquí me quiero ir y por acá no me quiero ir. Que bueno, la carrera está hecha para que los conozcan todos. Blanquita, yo quería nada más comentar algo acerca de quién puede decir que es científico y que no sé. Más que quién, yo diría que, o sea, la historia de la ciencia nos ayuda a entender, a comprender qué es científico y qué no es científico, porque la ciencia es una actividad humana bastante reciente que ha tenido un desarrollo. Entonces no es algo como que se tenga una lista de esto es lo que es científico, pero es lo que se ha ido construyendo como una forma de conocimiento. Hay muchas formas de conocimiento humano. El conocimiento de sentido común, que ese lo tenemos como especie, pues no sé, a lo mejor desde que surge la especie. El conocimiento filosófico, que tiene varios miles de años y además produciendo teorías y argumentos sólidos, interesantes, importantes. Y el conocimiento científico, que es mucho más reciente, que empieza, digamos, siglo XVI, y yo lo ubico mejor en el siglo XVII, y como ustedes ven, pues es bastante joven. Entonces creo que es la historia de la ciencia, y luego esa reflexión que la filosofía de la ciencia y de nuestras disciplinas nos permite, la que puede llevarnos un poco a comprender qué es la ciencia, y que en ese sentido tampoco es la ciencia como algo que no tiene ni ha tenido diferentes momentos, en donde los errores no existen, en donde no, o sea, la ciencia es una actividad humana que tiene todo un desarrollo, y en esa medida podemos ir estableciendo qué es lo que hoy es la ciencia en comparación con lo que en otros momentos. La filosofía de la ciencia tiene unas reflexiones desde diversos puntos de vista que también es muy interesante poder conocer para armarnos con eso y poder hablar de nuestra disciplina. Lo curioso es que se habla de ciencia nada más cuantificable, y bueno, tenemos que extender esta visión, a pesar de que en algún momento hemos, a lo mejor algunos pensado que por ahí es donde es ciencia, y si no, no es ciencia,
pues Comte también nos sacó de la ciencia. Comte dijo que la psicología no era ciencia porque no se podía cuantificar y que cuando alguien le pone un número ya se convierte en ciencia. Esto hay que repensarlo y ver si es cierto, porque si se trata de método, hay método cualitativo y cuantitativo, que a veces me choca la distinción, pero hay diferentes métodos de llegar al conocimiento, como hay diferentes métodos en la física, y podemos hablar de cosas que no vemos, porque tampoco vieron el átomo, luego pues se lo imaginaron, y tampoco vemos la mente. Yo cuando llevé neurofisiología abríamos muchas cabezas, bueno, ya las daban abiertas, no eran tan salvajes, ya no, pero no encontré la mente, pero puedo deducir que por ahí existe y hasta hacer algunas reflexiones, a lo mejor ya son matemáticas. Compañeros, ¿ya se animan? Sí, tengo dos manitas, ustedes, sí. Buenas tardes. Yo no soy psicóloga, soy arquitecta y me he acercado muy poquito a lo que es la psicología por algunos textos que leo para mi maestría. Y bueno, de lo que están platicando ahorita, me gustaría si pudieran explicar como para alguien que está por fuera del campo. De repente no entiendo quizá, o sea, entiendo que la ciencia necesita una comprobabilidad, ¿no? Como que eso es, no sé si más que lo numérico como su principal búsqueda, ¿no? Que se pueda comprobar y como se pueda comprobar, entonces lo dejan fuera. Entonces, si conviven paradigmas y si conviven muchas posibles respuestas, porque el comportamiento pues puede ser así como muy humano, muy diverso, ¿no? No sé. Porque se puede haber muchas respuestas para una observación que se da en un comportamiento. No lo podríamos comprobar como con alguna herramienta que la ciencia querría, así física. ¿Por qué querer que sea una ciencia la psicología forzosamente? Yo pienso que no ser ciencia no le quita todo el conocimiento que provee, ¿no? No sé, pienso que... ¿Por qué buscar ser ciencia? Sí, gracias. Respondemos, ¿no? Y luego nos dirigimos a la compañía. Sí, empiezo con algo de... Desde que aparece el conocimiento científico, aparece la discusión, ¿qué explicaciones son científicas y qué son opiniones? ¿Cómo sabemos? ¿Verdad? Y se han desarrollado y hasta la fecha sigue esta discusión, ¿qué es lo científico y qué no? Esto de la comprobación, desde luego, no sería, por ejemplo, la astronomía no sería ciencia. No podemos demostrar empíricamente si es de observación. Quitamos un planeta, vamos a quitar... No vamos a experimentar y demostrar empíricamente con nuestra experiencia, observar qué pasa si movemos a Marte de su lugar. Y comprobamos nuestra hipótesis de que se atraen por la fuerza de gravedad los planetas y se mantiene el equilibrio del sistema planetario. Eso lo tenemos que demostrar, y como no podemos mover al planeta, entonces no es ciencia, con ese criterio de ciencia. Entonces, como podemos ver, es bastante más difícil. Hay varios criterios y por eso es lo interesante, y más en una ciencia como la psicología. Es un conocimiento sistemático, histórico, que pertenece a una época y un lugar. La ciencia es una construcción social. Sí, para empezar, ¿no? En cierto lugar y en cierta época se dan explicaciones, y estas han ido variando. No hay verdades en la ciencia que ya descubrí de una vez y para siempre, ¿sí? Sino que vamos ajustando y se va cambiando. Entonces, esta es parte de la fascinación de la ciencia y de una ciencia como la psicología, más no poder decir, como se pensaba en algún momento, hay cierto número de leyes en la naturaleza que están allá sentaditas, y nosotros un día las vamos a descubrir todas, y se va a acabar la investigación científica, porque hay un número finito de leyes asentadas, y habrá que descubrirlas. El tarea científico es irlas a descubrir, pero no es así. Nosotros vamos construyendo nuestros objetos de estudio y vamos construyendo nuestras respuestas
y como va cambiando la sociedad, vamos cambiando también esto. Entonces, no es algo fijo y estable que decimos aquí está, y menos en una ciencia como la psicología. No sigo para dar chance a todo el mundo. Yo nada más, bueno, no, Suraya, es que no se pica. Yo creo que es importante la fuerza del dato. Sí, es importante. Popper nos dice que aparte de haber verificación, tiene que haber falsación. O sea, ¿sucede o no sucede? Lo que pasa es que en nuestra disciplina en psicología es muy difícil ser causal determinista. Normalmente nos movemos con relaciones funcionales, es decir, suceden estos eventos y se dan estos eventos. Hay pocas leyes en psicología, sí las hay, la mayoría en sensopercepción, pero hay pocas leyes en psicología, pero sí existen. Bueno, una ley que se podría decir es que el reforzador aumenta la probabilidad de ocasión de una respuesta. Siempre, ¿por qué? Porque es reforzador, pero esto puede ser también tautológico, sin embargo, existe la ley. Pero eso a lo mejor no es lo que nos hace científicos, pero sí hay una fuerza del dato. Yo creo que en otro tiempo fue más importante, porque era lo único que valía la pena, el ser científico. Hoy día se ha recapitulado y bueno, la mera opinión tampoco la aceptamos los psicólogos. Ahora sí que todos somos psicólogos, siempre nos encontramos psicólogos en la calle, más psicólogos que nosotros, pero ¿quién resuelve los problemas? ¿No? O sea, se tiene que dar más que una opinión, se tiene que reforzar un poquito con ciertos datos, pero esos datos se pueden dar en los diferentes paradigmas, no nada más en el paradigma altamente considerado científico como es el del positivismo y bueno, pues el conductismo, pues qué voy a decir. Haciendo proselitismo. Yo creo que es muy interesante tu pregunta y podría ser un poco largo. Voy a tratar de dar 2 o 3 elementos por los que me parece que es muy importante que la psicología sea científica, ¿sí? Y no otra cosa. En cualquiera de las concepciones que puedan ser parte de esta disciplina. Históricamente la ciencia surge como filosofía de la naturaleza a partir, digamos, de la filosofía general, cuando en el siglo XVII empieza a transformarse cierto tipo de conocimiento acerca del mundo físico. Y la diferencia, porque tanto la filosofía como la ciencia explican, y por qué no siguieron hablando acerca de la naturaleza en el ámbito de la filosofía, es porque, dado ese mundo cambiante, la intervención, la transformación de esa naturaleza se volvía algo importante. Entonces, estas nuevas disciplinas que van surgiendo no solo quieren saber acerca de esos objetos físicos, químicos, biológicos y después sociales en el siglo XIX, también quieren actuar en relación a ellos. En este momento la psicología es una disciplina que genera profesionistas que intervienen en el campo de la clínica, de la salud mental, de la educación, de las empresas y cuestiones laborales, de la investigación. Entonces, ¿por qué necesitas que sea una ciencia y no otro tipo de saber? Porque el que tu explicación sea una explicación que se ha puesto a prueba es muy importante. Tú no quisieras que alguien te operara, ¿no? Tal vez para algún problema de salud, así como de que porque se le ocurre que esto es lo que hay que hacer, tú quisieras que lo haga alguien que tiene el conocimiento teórico y la habilidad práctica y que además eso que te va a hacer es algo que está probado, que es lo que te cura. Entonces, de alguna manera, digamos, esa intervención en el mundo obliga a que las explicaciones no solo sean muy buenas, muy lógicas, muy bien expresadas, sino que también se hayan puesto a prueba. Y eso es lo que la ciencia hace, ¿sí? Y la psicología pues tendría eso que hacer. Solo quisiera hacer una diferencia. No es lo mismo poner a prueba que experimentar. Tenemos esa como idea previa, ese prejuicio muy arraigado, pero efectivamente la astronomía no experimenta en el sentido que no le dice, a ver al sol que viene y a la luna ahora hágase para acá para ver el eclipse, pero cuando el eclipse sucede, el fenómeno se presenta naturalmente, ahí tienes a todos, telescopios, computadoras, registrando el fenómeno para pasarse un buen tiempo estudiándolo.
De la misma manera la psicología, hay cosas que sí experimenta, hay otras que no puede, pero sí puede estudiar el fenómeno cuando éste se presenta en su situación natural. Y hay otras explicaciones que a mí otro tipo de comprobaciones que me gustan mucho, que las propone Hempel, que son las comprobaciones en principio. Esto es, no lo puedo comprobar en este momento, no lo puedo poner a prueba, pero lógicamente no es imposible que esto en algún momento suceda. Y esas también son formas de contrastación aceptables en la ciencia, ¿no? Los físicos hacen hasta experimentos mentales. Nosotros no nos damos el chance de hacer eso, porque tenemos una idea de objetividad un poco estrecha, pero solo esa distinción, comprobación, puesta a prueba, no significa experimento. Experimento es una clase de, y en muchos casos, muchas disciplinas, no solo la psicología, las propias ciencias naturales, bueno, el pop. ¿Quién anda haciendo experimentos con el pop? Nadie, pero ahora que está así tan activo, pues ahí estarán los vulcanólogos haciendo una cantidad de estudios respecto a cómo se comportan, ¿no? Y eso no pensamos que los vulcanólogos no tengan que ser científicos, ¿no? Jorge, porque si no nos va a acusar de violencia de género, porque no dejamos. La siguiente pregunta, un compañero que levantó por acá la mano. Bueno, era perdón, compañera. Pero ya tiene un examen, ¿puede compartir su pregunta? Sí. Ella hace referencia a que ustedes anteriormente comentaban que para crear diferentes formas de ciencia deben haber ciertas concepciones y tradiciones, y lo que ella pregunta es ¿qué tradiciones son las que sirven para la psicología? Sirven. Ajá, no sé. Es duda de ella. Que no responden ellos. Pues, una de las formas de, como ya se dijo, de integrar una pregunta que nos hacíamos cuando, ¿cómo organizar la vastísima información psicológica para enseñarla en las materias de historia y de filosofía? Por teorías, por países, por épocas, por paradigmas, ¿por qué? Entonces, una de las organizaciones que conocimos y que nos pareció que nos resolvía, cuando menos parcialmente, el problema, es esta integración por tradiciones, porque en una tradición caben varias teorías que admiten diferentes métodos. Dada la amplitud de la psicología, ¿cómo y con qué criterios, con qué parámetros seleccionamos las tradiciones que vamos a enseñar? ¿Cuáles han perdurado? ¿Cuáles han influido más? ¿Cuáles han aportado más conocimientos para aplicar? ¿Con qué criterios decidimos cuáles sí y cuáles no? ¿Verdad? La frenología no, incluso la Gestalt no. ¿Cuáles sí, por qué? Entonces, un tanto arbitrariamente, porque no hay otra manera, no un tanto, sino arbitrariamente, no hay otra manera. Entonces decidimos que 5 grandes tradiciones son las que más han impactado a la psicología en nuestro país, y en muchos países, pero hablando de nuestro país, que sea internacionalmente, y son las que se analizó que algunas de las teorías más importantes de cada tradición. Entonces, realmente son muchas teorías, porque hay una tradición con 3 o 4 teorías. Entonces estamos hablando de 15 o 20 teorías que revisamos en un semestre, por ejemplo. Entonces ya ustedes saben qué es el psicoanálisis, las psicologías dinámicas, el cognitivismo, la psicología social, las neurociencias. Son quizá los enfoques que más productivos, o que se juzgó en ese momento que eran más productivos. Esas 5 tradiciones son las que se tomaron, son las que se enseñan. Son 5 tradiciones, no podemos enseñar todo. Entonces, esto es lo que más se decidió de esta manera. Es un tanto arbitrario, y es lo que estamos enseñando. Y ha sido, yo creo que una buena solución. Donde nuestra experiencia nos dice, nos ha funcionado.
Yo nada más quiero dar un ejemplo, porque a lo mejor queda un poco vago a quienes no llevaron historia de la psicología con el programa que muchos de nosotros sí llevamos. Porque ahí hay una parte desde la introducción y en la primera unidad donde se les dice lo que es una tradición y, en fin, por qué está organizado por tradiciones. No solo el programa de historia, sino el área de formación general, y muchos alumnos están en cuestión de decir, ¿cómo que tradiciones? ¿De qué me están hablando? Pues porque los propios profesores tampoco se enteraron, ¿no?, de que esa era la organización y nunca han visto el plan de estudios. Entonces, lo que a mí me parece importante es entender que adoptamos y adaptamos la definición de Larry Laudan a la cuestión de tradición. Y la idea es que vamos a reunir, digamos, como tradición algunas concepciones psicológicas que tienen un objeto no igual, no el mismo, y una metodología que tampoco es la misma, pero que tiene alguna relación. Entonces, por ejemplo, el caso de la tradición cognoscitiva. Ahí van a encontrar la teoría computacional de la mente, Piaget y Vygotsky. Y muchos dirían, pero Piaget, todavía Piaget y Vygotsky, bueno, tendrán sus diferencias, pero a lo mejor hay algo más común, que tampoco es exactamente esto, porque la inteligencia de Piaget y la conciencia de Vygotsky, pues tienen sus diferencias, y, en fin. Y la teoría computacional de la mente, bueno, pero todas ellas hablan de procesos no observables para la adquisición, digamos, y el desarrollo del conocimiento. Entonces, lo hacen de diferentes maneras, sí, pero esa no observabilidad del objeto de estudio los obliga a una cierta metodología de investigación que es indirecta, no pueden observar, sino que en un caso tienen estos modelos computacionales tratando de explicar los procesos de la cognición, en otro caso se hablará de estructuras cognitivas y así. Entonces, aunque sean diferentes, hay una coincidencia, lo que no podríamos hacer poniendo con concepciones conductistas, donde el objeto se espera que sea observable y la metodología requiere o plantea la observabilidad de eso. En fin, a lo mejor podríamos tener cognitivo-conductuales, pero en ese momento tampoco estaba ni hubo quien lo planteara así, en fin. Y por eso se reúnen las psicodinámicas, en fin. Entonces no sé si este ejemplo les da un poco la idea de cómo con objetos distintos y métodos distintos, pero con alguna relación y coincidencia, tal vez epistemológica y ontológica, metodológica, forzando un poquito son parientes, no son idénticos, pero son parientes. Y por eso, pues tratamos de reunir en estas tradiciones, a lo mejor les podríamos haber puesto familias, pero esto todavía hubiera sonado más raro, ¿no? Sí. Nada más para finalizar, a veces parece que no hacen experimentación y sí la hacen. A lo mejor luego tenemos otra disertación, Soraya. Pero a veces parece que no hay experimentación y sí la hay, aunque no haya manipulación de alguna variable. Cuando fue el terremoto en el 85, aquí en México mucha gente se fue de la capital a la provincia. Bueno, en aquella época era más tranquila la provincia, pero se fueron porque allá los temblores no eran tan fuertes. Y esto fue motivo de experimentación. El terremoto no se podía provocar, pero sí se podía observar lo que pasaba con la gente. Este tipo de investigación y de experimentación se le llama ex post facto en la psicología de tipo positivista, porque las variables las hacemos nosotros. Las variables no están y entonces vamos a agarrarlo, así como las sentaditas que decía Jorge, pero nosotros las convertimos en variables. Entonces, si la variable dependiente era el terremoto o es las erupciones del Popo, lo que podemos ver es qué tanto afecta a una variable dependiente, y son maneras de decirlo, qué tanto afecta y observar. Es decir, los psicólogos normalmente no nos sentamos como los antropólogos atrás de la María que está vendiendo nada más a registrar su conducta. Sí lo hacemos, se llama registro anecdótico, pero normalmente lo que intentamos es hacer categorías y ver, tanto hizo aquí, tanto fue... Tratamos de sistematizarlo, y esta sistematización nos lleva a poder hacer hasta experimentación en muchos lugares donde parece que no la hay. Pero creo que deberíamos de tener a lo mejor
una plática sobre de Piaget y Vygotsky, porque yo tengo datos de Vygotsky también hacía de alguna manera estos estudios experimentales. No, es que a lo mejor no me expliqué bien, no estamos usando los términos de una manera diferente. O sea, yo estoy usando el término experimento como esta situación de laboratorio controlada. Y no llamaría experimento, pero sí contrastación a esto que tú estás diciendo ex post facto, que implica, no puedo controlar las variables, pero las puedo observar, las puedo registrar, las puedo, si quiero, cuantificar, o sea, y eso es tan científico como ponerlo en el laboratorio de una manera muy controlada, ¿no? Entonces creo que nada más es una cuestión terminológica, pero estamos de acuerdo, Podemos estudiar la equidad de género experimentalmente. Sí, tomamos su pregunta y que sea la última, si es tan amable, usted allá atrás. Muchas gracias. Soy de la Facultad de Políticas y Sociales y una disculpa, ¿no?, de antemano, porque sufro como de pánico escénico, así que a ver cómo nos va. Ok, se decía que la filosofía era la base de las ciencias sociales, de la psicología y de las ciencias naturales, ¿no? Yo consigo o entiendo la filosofía como una reflexión sobre el saber humano y cómo se adquiere el mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una ciencia en ese sentido podría ser concebido como la compartimentalización del conocimiento. Entonces, la filosofía, la psicología y, por ejemplo, no sé, algo como la biología, podría considerarse ciencia en tanto cuenta, como ya ustedes comentaron, con un objeto de estudio y con un método, y pueden ser diversos esos métodos. Al mismo tiempo, está el saber humano, ¿no? Y este saber humano, al final de cuentas, tiene que ver con los procesos cognitivos, ¿no?, o los procesos mentales del hombre. Este saber, el hombre lo recibe, digamos, mediante procesos cognitivos y lo interpreta. La filosofía, entonces, en ese sentido, en cierta parte, tiene que ver con los procesos mentales o los procesos cognitivos y también la filosofía, ¿no? Entonces mi pregunta sería, bueno, porque la psicología también tiene que ver en parte con la cognición y con dichos procesos mentales. Entonces lo que me gustaría saber sería cómo ustedes conciben como esa conexión, ¿no?, simbiosis, no sé cómo llamarlo, entre la psicología, los procesos mentales, la filosofía y, digamos, yo lo que le quería agregar por mi facultad y así, es lo de la interacción con el otro, ¿no? O sea, el aspecto social, porque al final de cuentas esto, o digamos este proceso, es lo que genera el conocimiento. Entonces, ¿cómo ustedes conciben eso? Los procesos mentales, filosofía, psicología y la interacción con el otro. Para estar apanicado lo hiciste muy bien. Bueno, yo nada más te comentaría que la filosofía es una disciplina mucho más antigua, pero también está compartimentalizada. Hay filosofía, de la historia, filosofía moral, filosofía de la cultura. Hay una gran diversidad, la epistemología, la ética, en fin, son partes, la lógica, son partes o disciplinas filosóficas. Entonces tampoco es que la filosofía es tan unitaria, o sea, como desafortunadamente los seres humanos somos limitaditos, pues tenemos que dividir, digamos, el conocimiento y tratar de conocer mejor un pedacito. No por eso deja de tener relación con otras cosas. Entonces, como mencionaba antes, pues la ciencia surge como una, primero, filosofía de la naturaleza y después va adquiriendo sus características particulares en un desarrollo histórico. Yo te diría que los procesos mentales, pues de estos han hablado desde la antigüedad la filosofía. En el presente, la manera de estudiarla va a ser distinta. Los filósofos hacen algo que se llama filosofía de la mente, por ejemplo. A lo mejor cuando hace siglos se estudiaban estos procesos, o se hablaba de estos procesos mentales, no se tenía una disciplina como la psicología o la psiquiatría incluso, o las neurociencias que hablaran de procesos mentales. Los filósofos de la mente hoy toman lo que los psicólogos, los psiquiatras, los neurocientíficos, en fin, esas diversidad de ciencias, estudian acerca de la mente y pueden aportar a eso o utilizar eso para su propio conocimiento. Hay una relación, yo no diría simbiosis,
pero sí una relación importante. También no necesariamente todo el mundo está de acuerdo, puede haber distintas posiciones respecto a cómo algo interfiere, interviene, apoya, contribuye o obstaculiza, pero los procesos mentales los estudiamos cada quien como nuestra disciplina nos lo permite y las concepciones en ella, y la filosofía va a tener un campo donde esa interacción con esos distintos conocimientos se puede dar, ¿no? Esa sería mi perspectiva. ¿Me refieres que yo? Pues tu pregunta fue muy amplia, pero yo creo que aquí tú vienes de ciencias políticas. Yo creo que la preocupación es social, o sea, socialmente, no lo sé, te estoy interpretando nada más, soy psicóloga, hay una deformación, pero lo que pienso es que la preocupación es socialmente cómo se hace, o sea, ¿qué es lo que hace? Y nosotros a veces también aquí nos los preguntamos, ¿qué es la psicología social diferente a la sociología, diferente a otras disciplinas? Y ahí cómo entra la filosofía. Volveré un poquito al paradigma y diré, hay ciertos preceptos, ciertas características especiales que lo hacen psicología social. O sea, que obedecen a ciertas reglas. Ahora, la filosofía yo creo que da servicio a cada uno de los hitos de todas las ciencias llamadas sociales, que ya dijimos que, por ejemplo, en psicología se habla de ciencia natural y ciencia social. En una época tuvieron muchos enfrentamientos, algunos filósofos, Mario Bunge, que era filósofo, y los demás, porque no aceptaban si era natural o era social. ¿Por qué? Y volviendo a la compañera de arquitectura, porque en otro tiempo era mucho más requerido que fueran ciencias naturales, que se dijera que es ciencia para que la tomaran en cuenta, para estar en el mapa. A lo mejor hoy día ya estos paradigmas, que insisto, cambian un poquito o se crean nuevos. Nosotros tenemos unas materias que se llaman transdisciplina, en donde realmente podríamos decir a muy grandes rasgos, porque si no me pegan todos los de transdisciplina, que juntan varios paradigmas. No sé, como la microcirugía que junta dos sistemas de hacer las cosas, hacer cirugía, hacer o la psicobiología, juntan varias cosas, y a lo mejor esto es lo que hace en otras disciplinas con paradigmas menos marcados, las sociales, y una de ellas pienso yo que es ciencias políticas, en donde está el paradigma pero se junta mucho con otro. No sé si nosotros podríamos decir que me voy a meter en camisa de once varas, no quiero crear mucha polémica, pero el que haya pedido perdón al gobierno de España, nuestro presidente, es porque toda su concepción obedece a otro paradigma, un paradigma de nación o de nueva nación, como aquel juarista, por dar un ejemplo, y entonces yo me salgo, pero tiene mucho también de este paradigma que está vigente todavía en México. No sé si me explico en estos términos cómo se hacen estas simbiosis y cómo podemos, por eso hay que conocerlos todos, cómo podemos acuñar una nueva manera y una nueva filosofía para mirar al mundo en su actual perspectiva o en su vieja perspectiva. No sé si te enredé más, te da más pánico escénico, pero sí te di posibilidades de que te hagas muchas más preguntas, que es lo que uno tiene que hacerse para poder dilucidar qué significa su ciencia, porque todo esto es ciencia. Gracias, compañeros. Voy a tener que cerrar la mesa, pero solo un poquito dejando como reflexión la filosofía de la psicología. ¿Para qué? Casi para nada, dijeron mis compañeros. El papel que tiene la ciencia, el papel que tiene la filosofía, el papel que tiene la epistemología, la ontología, la metodología. ¿Para qué sirve qué es una tradición? ¿Qué es un paradigma? ¿Por qué decimos, o dice la doctora Suraya, que la ciencia surge en el siglo XVII y surge precisamente como filosofía de la naturaleza? ¿Qué es realmente la ciencia? ¿Existe un solo método? ¿Hay varias maneras de verlo? Casi para nada sirve la filosofía de la psicología, compañeros. Para nada.
solo para que se respondan todas estas preguntas y algunas más. Y que nos den clases. Dice el maestro Jorge, para que nos den clases. Les agradecemos mucho su presencia.